quiero hablaros rápidamente de dos temas eminentemente prácticos. Uno de ellos es la formación de los líderes, porque un líder que no deja formado otro líder no ha cumplido su misión. El apóstol Pablo en la carta segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 2, es además el lema de nuestro instituto en España, dice así: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean capaces de comunicar eso. Eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo: disponte para comunicar a otros lo que yo te he comunicado a ti, y así haya una cadena en la iglesia. De manera que nunca en la iglesia haya falta, esté ausente un maestro, nunca en la iglesia falte un discípulo, nunca en la iglesia falte un enseñador. Tenemos que entender muy claramente esto. El liderazgo no solamente tiene que cumplir su misión como líder, pero tiene que formar a otros. En este trabajo de formación tenemos un ejemplo que voy a referirme a dos ejemplos esta mañana. Uno para la formación, el apóstol Pablo; otro para el sufrimiento, la dedicación, la intensidad de la labor de liderazgo en la figura de Moisés. De manera que ayer vimos a Nehemías, hoy vamos a ver a Pablo en formación de líderes y después veremos a Moisés en el ejercicio de liderazgo. La actividad de Pablo es sorprendente, aparece siempre rodeado de colaboradores. Yo no encuentro nunca a Pablo solo. Ya en un principio, en su primer viaje misionero, está acompañado por Bernabé, otro líder de la obra, pero llevan consigo a un muchachito en el sentido que joven de la iglesia, que es Juan Marcos. Y Juan Marcos, sabéis que llega un instante en el viaje de Pablo que se asusta del territorio a donde Pablo quiere entrar y dice: no, yo me vuelvo a mi casa. Eso produjo en Pablo un desasosiego muy intenso y trajo como consecuencia una de las manifestaciones de la vieja naturaleza del apóstol Pablo en su discusión violentísima con Bernabé. Quiero hacer un breve paréntesis ahí, ya que estamos citando a Juan Marcos. Quiero recordar a los jóvenes especialmente que todo joven en la obra de Dios necesita 3 maestros o un maestro triple. Juan Marcos ha llegado a ser lo que fue porque tuvo 3 maestros en su vida. El primer maestro fue Pablo. De Pablo Juan Marcos aprendió algo muy importante. La obra de Dios es muy serio. La obra de Dios es algo al que hay que dedicarle atención. Cuando Juan Marcos aprendió esto de Pablo, Dios le puso otro maestro en su camino, que fue Bernabé. Juan Marcos de Bernabé aprendió gracia, compasión y misericordia. Juan Marcos aprendió que la obra de Dios no es dogma solamente, sino también misericordia y mano que se extiende al necesitado. Bernabé dio a Juan Marcos una mano muy importante en su ministerio y en su vida. Cuando Pablo dijo a Bernabé: yo no puedo llevar conmigo a un desertor, literalmente lo dice el texto griego, Bernabé dijo a Pablo: vamos a llevar con nosotros a Juan Marcos. Y Juan Marcos aprendió gracia con Bernabé, pero necesitaba otro maestro. Y el tercer maestro de Juan Marcos fue Pedro. Y Pedro tomó a Juan Marcos y habló con Juan Marcos y lo llevó consigo al ministerio. ¿Sabéis de qué habló Pedro a Juan Marcos? No le habló de compromiso, no hizo falta. Ni le habló de gracia, tampoco hizo falta. Le habló de Jesús. Y Pedro contó a Marcos la historia personal suya con Jesús. Y fue tal el impacto que causó Jesús en la vida de Juan Marcos, que Juan Marcos no escribió una epístola, ni habló de doctrina, escribió un evangelio. Y esos 3 hombres prepararon a Juan Marcos, y al final el testimonio de aquel que le llamó desertor en un principio, con cierta razón, es este: tráelo porque me es útil para el ministerio. Ahí tenéis el cambio en la vida de un hombre, simplemente porque Dios colocó en su vida lo que necesitaba para su formación. Ahora, Pablo está rodeado siempre de líderes, y Pablo utiliza hombres conforme a sus cualidades y a sus capacidades. Cuando Pablo tiene que mandar a un hombre para poner orden en una iglesia, no manda a Bernabé, no manda a Timoteo, manda a Tito.
Timoteo era un hombre que de alguna manera tenía un carácter que no le permitía enfrentarse rápida y drásticamente, yo digo a veces como con las fieras de Éfeso. De manera que cuando Pablo sabe que Timoteo va a llegar a Corinto, ¿qué le dice a los corintios? Le dice: hermanos, por favor, os pido por favor que me dejéis tranquilo a Juan Marcos. A Timoteo. No me inquietéis a Timoteo, que esté tranquilo en medio de vosotros. Ahora, cuando tiene que enviar a alguien a poner orden a cretenses, envía a Tito. Dice, porque ese es así. No le importa a Tito con quién tiene que enfrentarse. Él lo hace sin problema ninguno. Ahora, sea uno, sea otro, ambos, todos ellos, estuvieron bajo la influencia personal del apóstol Pablo. Cuando Pablo habla de cómo tienen que ser los líderes con los que tú vas a invertir tu tiempo para formar a otros, lo dice con toda claridad. Dice que sean capaces, no solamente fieles, sino idóneos para formar a otros. De otra manera, tú no puedes perder el tiempo para formar a alguien que nunca va a ser un líder. Tienes que enseñarle palabra, tienes que ayudarlo en la iglesia, tienes que colocarlo en su lugar, tienes que abrir canales para su ministerio, pero nunca va a ser un líder porque no tiene talla ni madera de líder. No pierdas el tiempo para entrenar a un líder que nunca lo va a ser. Yo tuve un profesor de matemáticas, profesor de álgebra financiera, una de las materias más difíciles de mi carrera, que seguramente sabía matemáticas. Yo no lo dudo. Pero tú sabes lo que significaría colocar, no sé a quién, a un pollino enseñando en una facultad. Así era este hombre. Se ponía nervioso frente a los alumnos, de manera que el alumno más avispado, cuando quería que la clase fuese un lío, le hacía un par de preguntas en público y aquel hombre ya no sabía qué hacer. Llegaba y llenaba 5 o 6 encerados, pizarras con fórmulas matemáticas, y cuando se cansaba de escribir ponía un paréntesis y decía por tanto, y llegaba al final. Y cuando alguien le preguntaba ¿y eso qué es?, decía usted debe saber álgebra, no necesita que yo se lo diga. Se ponía nervioso, no sabía enseñar. En la iglesia de Jesucristo no se alcanza el liderazgo por oposiciones. Se alcanza por servicio comprometido y por capacidad que Dios da para ser líder. Lo primero que tú tienes que hacer es dedicarles tiempo a los líderes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. De manera que lo que dice Pablo aquí no es que tú has oído una vez doctrina en una congregación muy grande. Lo que dice Pablo es que tú has oído muchas veces esta doctrina delante de muchas congregaciones. Hay muchos testigos que han oído esta enseñanza que yo te estoy comunicando. Significa que Pablo dedicó mucho tiempo a Timoteo. Lo llevaba con él de viaje, lo tenía en las congregaciones, hablaba con él en el camino, dialogaba con él a solas y exponía doctrina. Timoteo oyó muchas veces el mismo mensaje de parte del apóstol Pablo. Segunda cosa que tienes que hacer, aparte de dedicarle tiempo, tienes que dedicar lugar a la oración por ellos. El Señor es el gran ejemplo. El Señor, cuando eligió los apóstoles, dice el Evangelio que antes pasó toda la noche en oración. Como hombre, Jesucristo oraba por necesidad humana. No podemos olvidar que Jesucristo, aunque es Dios infinito, es hombre perfecto. No podemos tampoco olvidar que lo que la humanidad de Jesucristo conocía de asuntos de la deidad eran los que la persona divina comunicaba a su humanidad. De ahí que Jesucristo el Señor diga un día que de la segunda venida de la hora ni los ángeles ni el Hijo saben, solo el Padre. Como verbo de Dios, la segunda persona de la deidad no ignora nada de lo que el Padre conoce. Pero como hombre solo le es comunicado aquello que en el entorno de la humanidad el hombre puede conocer. De ahí que Jesucristo el Señor dedica tiempo como hombre a orar para tomar como hombre en su humanidad la decisión que corresponde. Dedicó toda la noche a orar a Dios por los que iban a ser sus alumnos a partir del día siguiente. Yo pienso, mis queridos hermanos, que los líderes hoy en día no dedicamos tiempo bastante a la oración por aquellos que estamos formando. Dedícales, por favor, tiempo a la enseñanza y otro tanto, como mínimo, a la oración. El líder tiene a sus discípulos en su lista de oración.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Luego, Pablo tenía a Timoteo en sus oraciones permanentemente. Estaba orando permanentemente por él. Claro, hay un asunto muy interesante, muy curioso en las epístolas de Pablo. Pablo dice, yo oro por ti noche y día, por los tesalonicenses de día y de noche. Oraba por los efesios, oraba por sus conocidos, oraba por los que estaban inquietando la iglesia para que dejasen esa función. El asunto no es que tú dediques tiempo a solas cerrado, que indudablemente Pablo lo hacía para orar por los suyos, es que estés permanentemente en oración delante de Dios cada vez que te acuerdes de Él. Tú puedes ir caminando por la calle y de pronto te acuerdas del alumno que tú tienes en la iglesia. Di al Señor en tu caminar por la calle, Señor, ayúdalo y bendícelo. Estás orando por él. Cuando tú te despiertes en la noche, si tienes tu cabeza cargada de problemas, solo pensarás en los problemas. Si tienes en tu corazón la carga de los discípulos, estarás orando por ellos. Me sorprende mucho la vida de David. Tú sabes que David dice que en su ley medita ¿cuándo? ¿Por qué medita de noche? Porque el último pensamiento del día era la ley de Dios. Si tú llenas en tu mente, tu entorno mental con asuntos positivos, estarás en una oración y en una dinámica de vida positiva. Pablo oraba por ellos. ¿Por qué? Porque también Jesús oró por los discípulos. Recordad que la última acción de Cristo aquí en la tierra antes del huerto de Getsemaní fue orar. ¿Por quiénes? Padre, yo oro por los que me diste, porque eran tuyos y me los diste. No podemos formar a nadie si no dedicamos tiempo a orar por ellos. Una de las necesidades de la obra del Señor son líderes que piensen menos en problemas de su entorno y oren más por la obra del Señor. ¿Tú crees que Dios puede mover un monte? ¿Crees? Dios tiene que mover muchos montes en su obra en el mundo. ¿Por qué no dedicas un poquito más de tiempo a orar por esto? ¿Qué más tengo que hacer? Enseñarlos, dedicarles tiempo, orar por ellos, aconsejarlos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Notad que posiblemente en esta segunda carta Timoteo estaba muy conmocionado. Él sabía la situación de Pablo, veía el problema que había en las iglesias y Timoteo era un hombre que había ido dejando el ejercicio de don con poder. Estaba haciéndolo, sin duda ninguna, pero no en la dimensión que debiera realizarlo. Y Pablo le dice a su alumno, directo al líder que él estaba formando, le dice, yo te ruego, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y le da otro consejo, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un consejo al alumno. Dedica tiempo a aconsejar. No hay bendición más grande que un buen consejero, que te corrige y te orienta. A veces tú crees que vas por un camino, un buen camino, pero no ese es el camino correcto. Y Dios pone en tu camino a alguien que te da un consejo. Tómalo como venido de Dios. Una de las cosas para recibir un consejo, una de las cosas que es necesaria para recibir un consejo es humildad. El arrogante nunca estará dispuesto a dar un consejo, sino a aconsejar, valga o no su forma de aconsejar. El hombre humilde está dispuesto siempre a recibir un consejo de Dios, porque va con los consejos que Dios da, haciéndose cada vez más sabio. Además de esto, el líder tiene que alentar a los que le están siguiendo. No solo aconsejarle, sino alentarlos. Notad que el versículo 7, el apóstol Pablo le está diciendo, lo acabo de leer, le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Toma aliento, por favor. En la obra de Dios, la iglesia de Cristo en general, los hombres, los líderes, las personas del pueblo de Dios necesitan muchísimo más aliento que reprensión. No te levantes como líder pensando en a qué oveja vas a golpear durante el día. Olvídate de eso. El pueblo de Dios necesita aliento permanente, porque es un pueblo que vive en un entorno contextual malo y necesita aliento. Uno de los grandes retos de la exposición bíblica de nuestro tiempo es la contextualización de la Biblia. No estamos viviendo en el tiempo de los avivamientos espirituales de Escocia y de Gales.
No estamos viviendo en un tiempo de bonanza espiritual en donde el pueblo en general está pensando en Dios. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Lo que el pueblo de Dios necesita es aliento. Aliento. Indudablemente tienes que decir al pueblo de Dios, no peques, esto está claro. Pero necesita el pueblo de Dios aliento. Los líderes en la obra necesitan aliento. Cada vez que yo visito un país, no importa dónde, me doy cuenta que los líderes que Dios ha colocado, los genuinos líderes, los auténticos líderes, se están enfrentando permanentemente contra una estructura monolítica que no quiere ceder. ¿Qué necesita esa gente? Aliento. Cuando son rechazados, cuando son denigrados, cuando son cuestionados, cuando se habla mal de ellos, ¿qué necesita esa persona? Aliento. Aquí tienes la labor de líder: formar enseñando, orar, dedicarle tiempo, estar a su lado, aconsejarlos, alentarlos. Pero el líder tiene que formar no solamente intelectualmente, sino moralmente a sus alumnos. De manera que hay que darles valores para que ellos vayan tomando referencias morales, referencias éticas para su comportamiento en la vida. Segunda carta a Timoteo. Yo no voy a apartarme de los escritos de Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Luego el apóstol Pablo no está rogándole a Timoteo que se esfuerce tanto en la doctrina. ¿Que se esfuerce en qué? En la gracia. Otra vez lo que ayer os decía por la tarde y por la noche. El mensaje esencial del cristianismo es la gracia. Lo que puede hacer mover a una iglesia es la gracia. Lo que te puede hacer avanzar a ti en una esfera de compromiso es la gracia. Y los recursos para el ministerio no provienen de ti, provienen de la gracia. Porque Él da mayor gracia. Y cuando el Señor tiene esta promesa, nos conduce también a otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios es por su gracia. De manera que tenemos que enseñar a los que nos rodean a entender esto con toda claridad. Tenemos que decirle, los dones que tú tienes no los has adquirido tú, son un regalo de la gracia. Por eso, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, el apóstol dice que el Espíritu Santo de Dios da dones a cada uno como Él quiere. Son asuntos de la gracia. Hay que decirle a los creyentes que están en el liderazgo que no se inquieten por el futuro de la iglesia, porque Dios tiene un compromiso con la iglesia. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia, aquel que llevó cautiva la cautividad sobre sí mismo está regalando no dones, sino hombres dotados a la iglesia. El capítulo 4 de la carta a los Efesios no es una lista de dones. Es una lista de hombres y mujeres dotados de dones que a lo largo de la historia el Señor de la iglesia va regalando a la iglesia para el funcionamiento de su pueblo. Por eso dice, Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Da hombres dotados. Un hombre maduro vive en el presente, porque tiene tanto pasado como futuro. Un viejo, los ancianos, los mayores, los abuelos, vivimos ya mucho en el pasado. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco futuro. De manera que nos agarramos a esa experiencia. No transmitas esto, por favor, a la iglesia. La iglesia tiene un pasado problemático, un presente inquieto y un futuro lleno de esperanza. La iglesia perfecta no es la que pasó, es la que viene. Esa iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Como jóvenes, oís muchas veces, mis queridos jóvenes, oís muchas veces que vosotros sois, ¿qué cosa de la iglesia? El futuro. No. Olvídate de eso, tú eres el presente de la iglesia, no el futuro. Tú estás en la iglesia, en el presente. Quienes no tenemos futuro mucho, somos los que ya hemos pasado del 6. ¿Entendéis? Esos tienen poco futuro para la iglesia. Pero vosotros sois el presente de la iglesia, por tanto, valorad eso y luchad por la iglesia del entorno en donde vivís. La Biblia dice que David fue y tuvo un mensaje para su tiempo. No esperéis vosotros en dar un mensaje en el futuro, dadlo en el presente, con vuestra vida y con vuestra reflexión. Necesitamos gente que contextualice el ministerio de la palabra de Dios para el tiempo presente. Pablo enseñó a sus líderes a depender de Dios. No hay impacto más grande que pudo causar
en la mente de Timoteo, que estaba trabajando en el entorno de Éfeso y de Filipos y toda aquella área, que las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo enseñó a Timoteo a depender de Dios. Pablo salió encomendado por la iglesia de Antioquía a la gracia, y Pablo nunca pidió nada a la iglesia. Demandó cuanto necesitó del Señor, y cuando el Señor no le hizo llegar los recursos necesarios para la obra, ¿qué hizo Pablo? Trabajar con sus propias manos. La obra de Dios es una obra en donde el que sirve a Dios lo hace en dependencia de Dios. Yo quiero enfatizar esto esta mañana. Tenemos que tener muy claro quién nos llama a la obra. Si nos ha llamado a la obra la iglesia tiene que resolver mis problemas. Si quien me ha llamado a la obra es Dios quien tiene que resolverlos. Y el hombre de Dios, el que realmente es capaz de enseñar a líderes, tiene que enseñarles dependencia de parte de Dios. No hay duda que hay una enorme responsabilidad por parte de la iglesia de sostener a aquellas personas que viven a pleno tiempo sirviendo al Señor. La iglesia que no piensa en los misioneros, la iglesia que no piensa en los pastores a pleno tiempo, no tiene categoría de iglesia. La iglesia tiene que proveer para ellos, volcándose en sus necesidades y sintiéndolas como suyas. Porque los obreros a pleno tiempo son simplemente la extensión en el ministerio de la iglesia local. De manera que no es encomendar a alguien a la obra, no es decirle: querido, ahí tienes la puerta y vete. Y nos sentimos felices. No, señor. La iglesia tiene un compromiso de sostenimiento real con los misioneros, con los obreros, para que tengan lo necesario. Porque la Biblia dice, y Cristo enseñó, que el que vive del Evangelio, o para el Evangelio, debe vivir, no mal vivir. Debe vivir del Evangelio. En cierta ocasión, es una anécdota, yo no creo que haya sido histórico, pero en cierta ocasión en una congregación se estaba orando por el nuevo pastor. Y alguien muy espiritual de la iglesia dijo: hermanos, nosotros queremos un pastor que realmente sea como el Señor, pobre y humilde de espíritu. Y un anciano de la iglesia en edad dijo: vamos a orar para que sea humilde, pobre ya lo vamos a hacer nosotros. Bueno, es una hipérbole, alegórica además. Pero quiero deciros, queridos hermanos, que si la iglesia de Dios tuviese sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, no habría necesidades en la obra. Tenemos que venir a la interrelación eclesial. Quiero decirte que del darvismo, es decir, del exclusivismo, heredan. Algunas asambleas heredan una cuestión que es antibíblica. La iglesia local no es independiente, es individual, pero no independiente. La iglesia local es individual, ¿por qué? Porque funciona individualmente, pero está correlacionada con la única iglesia de Jesucristo, ¿así o no? Y en Hechos de los Apóstoles tú ves una relación tremenda entre iglesias. Hay un problema en la iglesia de Antioquía, subamos a Jerusalén y convoquemos a los ancianos y a los apóstoles. ¿Qué hacemos con esto? En nuestro tiempo estamos en una crisis brutal por una razón: cada líder quiere tener su propio territorio. Y no te pases al territorio del otro porque... ¿por qué? Así ocurren problemas insolubles en nuestra obra, por un mal sentido de la intervención en mi territorio. Eso no es bíblico. De manera que cuando las iglesias tienen un concepto de unidad, de interrelación, debe haber un fondo misionero común que tenga a todos los obreros, no solo a algunos. No solo a los que visten chaqueta azul, 3 botones a la derecha abrochados, no, sino a todos, porque todos son pueblo de Dios. Y en este sentido, si todas las iglesias aportasen comunitariamente a un fondo misionero, ¿creéis que habría necesidades? Voy a daros un dato para haceros reflexionar. ¿Sabéis, alguno de vosotros, supongo que sabe, lo que es fondos misioneros internacionales de las asambleas, verdad? Pues es un conjunto, una integración de todos los fondos misioneros de las asambleas en todo el mundo. Vosotros sabéis que cuando sobra dinero en un fondo misionero,
porque no tiene bastantes misioneros o porque no tiene proyectos misioneros, se canaliza a otros fondos misioneros con proyectos. Sabéis que en los 3 últimos años no se han canalizado cerca de $1 millón de recursos a Hispanoamérica porque no hay fondos misioneros homologados. ¿Sabíais eso? ¿A que no? Luego lo que tienen que hacer las asambleas es homologar un fondo misionero para que esos recursos se canalicen a donde tienen que canalizarse. ¿Me estáis entendiendo, hermanos? Esto trae como consecuencia la necesidad de retomar una renovación bíblica de las asambleas, en donde haya una integración, una relación, unos elementos comunes, porque puede haber bendición. Dios derrama bendición a un pueblo que vive junto y en armonía. Dios, además, el Señor dijo, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Lo que ocurre es que a veces tenemos una distorsión teológica y entendemos el texto como armaos los unos contra los otros. Pero eso es nuestra interpretación del versículo. Ahora, vuelvo a mi tema. Tenemos que establecer valores dependiendo de Dios. Las iglesias tienen que mantener a sus misioneros, pero el misionero, ¿a quién tiene que pedir sus recursos? ¿A quién? A Dios. El misionero tiene que entender con toda claridad que quien le llamó a la obra es el Señor. Cuando a veces yo recibo cartas de algún colega mío que dice, queridos, orad porque... Eso es una tontería lo que voy a decir, no es esto. Yo no estoy trasladando literalmente nada, no sería ético. Hermanos, orad porque ayer se me rompió la diferencial del automóvil. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa necesito una diferencial. Sería mucho más ético decirlo. Necesito que me regaléis una diferencial para el automóvil, ¿sí? Tú imagínate que estás trabajando en una fábrica de calzado aquí y hay otra de la competencia ahí enfrente. Y tú sales de tu fábrica de calzado de aquí y te vas al jefe de personal de la otra empresa y le dices, quería un aumento de sueldo. Y dice, ¿usted en qué sección está? No, estoy en la... Este hombre no está viendo la cabeza, vaya a la fábrica de enfrente. ¿Cómo viene a pedir aumento a mí si quien lo contrató es la otra fábrica? Ten en cuenta como líder, sobre todo si vas a servir al Señor al pleno tiempo, no te equivoques en esto. ¿Quién te llamó a la obra? ¿El Señor? Entonces el Señor va a resolver tus problemas. Y una de las grandes bendiciones es cuando Dios te lleva al límite y te sitúa al borde del precipicio y te retira todo cuanto tú tienes para que no teniendo tú nada puedas decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El líder tiene que enseñar a los otros dependencia de Dios en humildad. Romanos capítulo 12, versículo 3, por favor. De manera que no tenga más alto concepto. Uno de los grandes problemas es que tú te creas más de lo que eres. La Biblia no dice que tú te creas menos de lo que eres. Dice que creas equilibradamente lo que tú eres. Y recuerda que eso que tú eres, si llegas a un puesto muy elevado, si llegas a ser un hombre o una mujer admirada en el mundo de las asambleas, si llegas a ser un líder de lo que a veces nosotros llamamos primer nivel, nunca te olvides, por favor, cada día, al final del día, de decir esto, con sinceridad, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El líder tiene que enseñar humildad. Y el líder tiene que enseñar a dirigir, a orientar a todo cuanto rodea en su ministerio hacia el Señor, no hacia Él. De manera que tenéis un ejemplo, voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautizador. Cuando dice el Evangelio que cuando los discípulos oyeron hablar a Juan, ¿a quién siguieron? A Jesús. Tenemos que orientar las personas, el resultado de nuestro ministerio, todo cuanto hay, tenemos que orientarlo para la gloria del Señor. Hermanos queridos, yo quiero pedir al Señor por vosotros una oración que es mi oración cada día. Señor, permite que mi ministerio sea hecho siempre en el espíritu de Juan el Bautizador. A él conviene crecer y a mí menguar. Necesitamos hombres humildes en la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como ya hablé bastante de los pavos reales ayer y anteayer, no quiero convertir esto en un zoológico, dejémoslo ahí. Pero quiero recordaros que todo aquel que suba 1 milímetro más de lo que Dios le ha dado es un impostor.
Y todo aquel que se haga aparentar lo que no es un hipócrita. Y un impostor y un hipócrita no tienen lugar en la obra de Dios. El líder tiene que enseñar a los otros una vinculación con su iglesia local. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Muy bien, Timoteo, yo te estoy escribiendo una carta no para instruirte sobre pastoral. Te estoy escribiendo una carta con un solo propósito, que tú sepas lo que es la iglesia. Y sabiendo lo que es la iglesia, sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Hermanos míos, es un asunto de muchísima importancia y tremendamente reverente. La iglesia no es nuestra. ¿Es la iglesia de quién? ¿De qué Dios? ¿De qué Dios dice ahí? ¿Y qué significa eso de Dios viviente? El Dios que actúa. Los ídolos no tienen capacidad de actuación, el Dios viviente sí. Y cuando el Dios viviente actúa en juicio, actúa en juicio. Mira lo que pasó con Ananías y Zafira. Mira lo que ha ocurrido con el incestuoso de Corinto. Mira lo que pasó en Corinto con aquellos que dividían los líderes, que dividían la iglesia de Dios. El Dios viviente es un Dios que hay que respetar y que hay que temer. Y el escritor de la carta a los hebreos, escribiendo a creyentes, toda la epístola a los hebreos es para creyentes, no es para inconverso, dice algo muy importante: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente, del Dios vivo. Y está hablando a creyentes y dice a continuación: Dios juzgará ¿a quién? A su pueblo. Por tanto, tengamos mucho respeto, hay que enseñarle respeto en la iglesia local. Hay que enseñarle vinculación con la iglesia local, como viéndolo en nuestro ejemplo. El apóstol Pablo está vinculado a una iglesia como miembro. Es un apóstol. Hay muchas cosas que coinciden en Pablo. Es un apóstol por don, es un misionero por llamado, es un miembro de la iglesia local porque es un creyente. De manera que en Antioquía, ¿Pablo está incorporado a la iglesia local de Antioquía? Sí. ¿Tiene consejo de ancianos la iglesia de Antioquía? Naturalmente que sí. Pablo forma parte de ese consejo con toda seguridad. Pablo pertenece a la iglesia, trabaja en la iglesia y vive en la iglesia. Y de pronto el Espíritu Santo lo llama para un ministerio extraeclesial, fuera de la iglesia. La iglesia lo encomienda, literalmente le corta las amarras. ¿Para qué? Para que pueda salir al campo misionero y no tenga que tomar decisiones colegiadas en relación con el pastorado de la iglesia. Él puede salir, tomar su decisión conforme el Espíritu le llama. Pero cuando Pablo termina una etapa de su ministerio evangelístico, ¿a dónde regresa Pablo? A su iglesia. ¿Y qué hace cuando llega a su iglesia? Da cuentas de cómo invirtió el tiempo, porque es la extensión de la iglesia local. Así permanentemente en los 3 viajes misioneros de Pablo. Y de pronto, Pablo es llevado a Roma, preso. Cuando Pablo es llevado a Roma preso, con toda seguridad fue conducido por un centurión español. Qué extraño, ¿verdad? El responsable del transporte de Pablo era un centurión ¿de qué compañía? La italiana es lo que traduce Reina Valera. El texto griego dice la itálica. Y la itálica es la ciudad imperial del sur de España. De manera que posiblemente, con toda probabilidad, el interés tremendo de Pablo para ir a España es que el centurión le habló. Y Pablo quiere venir a España. ¿Dónde está España? Cerca del Finisterre, final de la tierra. ¿Dónde está Antioquía? En Oriente. ¿Cómo va Pablo a ministrar en España y venir a Oriente cada vez que termina el ministerio? No es posible. Las comunicaciones no lo permiten. Iba a estar más tiempo de viaje que de ministerio. Luego Pablo traslada su membresía a Roma. Y en la carta a los romanos escribe Pablo diciendo: voy a pasar por vosotros y contaros lo que pienso hacer para ser enviado por vosotros. De manera que Pablo se vincula a otra iglesia local y trabaja ¿desde dónde? Desde su iglesia local. Lo único que reconoce el Nuevo Testamento es la iglesia local. El apóstol Pablo enseña a sus discípulos la importancia de una iglesia local. El apóstol Pablo le enseña la convivencia. Le enseña la convivencia dentro de la iglesia local. Primera carta a Timoteo 5, 1, 2.
le enseña respeto en la iglesia. Él no es el dueño de la iglesia, es simplemente un líder que está dando ejemplo a la congregación. No puedes ministrar con palabras en la iglesia, tienes que ministrar con ejemplo. A veces dice hay por ahí un dicho que el ruido que hace tu vida no me permite oír tus palabras, y es verdad. De manera que no solamente es decir cosas, es vivir conforme a ellas, de acuerdo con Cristo. Esta es vida cristiana. Porque cuando Lucas habla de Cristo en Hechos capítulo 1, dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No hizo nunca Cristo nada que no sirviese de modelo a su enseñanza. Ni al revés, nunca enseñó Cristo nada que primeramente no fuese practicado por Él. De manera que ten respeto con los hombres de mayor edad, con las personas mayores, con las jovencitas. Aprende a tratar a la gente con cariño, con respeto, porque entre otras cosas, Timoteo, no son tus ovejas. Son las ovejas del Señor. Y es el rebaño del Señor que Él compró al precio ¿de qué? De su sangre. No oprimas el rebaño de Dios.